Hola, buen día. Yo soy Felicitas Lacoste, residente de segundo año de este hospital. Y hoy vamos a presentar un caso clínico de un paciente que se nos presentó por la guardia el año pasado, nosotros residentes de primer año, así que fue un caso que realmente nos hizo aprender mucho. Era un paciente masculino de 16 años, oriundo del interior. El paciente se encontraba en la provincia de Buenos Aires jugando al fútbol, que nos refería que se había acostado a dormir la siesta y se levantó con dolor e hinchazón de su ojo izquierdo. Refería como antecedente patológico un resfrío de 7 días de evolución aproximadamente, y a nivel oftalmológico no refería ningún antecedente. A la evaluación oftalmológica, el paciente se presentaba con una agudeza visual de 20/20, a la biomicroscopía su ojo derecho no presentaba particularidades y a su ojo izquierdo lo podíamos evaluar con una proptosis, edema bipalpebral, y los reflejos fotomotores se encontraban conservados. La presión intraocular se encontraba dentro de parámetros normales y este era nuestro paciente. Perdón. Por acá podemos distinguir al paciente con su proptosis del ojo izquierdo, el edema bipalpebral, y los movimientos oculares se encontraban todos limitados principalmente a la supra e infraducción. Con este paciente, lo primero que se nos ocurrió es realizar un laboratorio. El paciente ingresa un viernes por la noche, aproximadamente 10 de la noche, realizar una tomografía de cerebro y órbitas con y sin contraste, y se decide internar en la sección de pediatría, ya que es un paciente pediátrico. Ante este paciente, ¿qué se nos plantea? ¿Estaremos frente a una celulitis orbitaria de rápida evolución? Nunca podemos descartar los tumores, ¿sí? Será un radiomiosarcoma, es un paciente pediátrico un poco grande, pero podría ser, o será un linfangioma que también le apareció rápido. Y por otro lado, con su antecedente de jugar al fútbol, refería que tal vez se había golpeado el ojo, pero no lo recordaba con tanta exactitud, por lo tanto podríamos pensar que podía ser un traumatismo. En la tomografía podemos observar en este corte axial la proptosis que presentaba. En otro corte axial se evidenciaba una imagen hipodensa por detrás del globo ocular en la órbita izquierda. Ahí lo tenemos en mayor aumento. Y en un corte coronal podíamos distinguir una colección ocupando la parte superior e interna de la órbita también. Ahí la tenemos, que desplazaba un poco el globo ocular. Y como sorpresa, los senos maxilares ocupados, ¿sí? Por lo tanto, nuestra primera sospecha diagnóstica fue estar frente a un paciente con una sinusitis de varios días de evolución y una complicación de una celulitis orbitaria. Al control de 24 horas, que fueron un par de horas menos, el paciente continuaba con su agudeza visual de 20/20, la biomicroscopía tiene una proptosis más marcada, desplazamiento del globo ocular inferior, el edema bipalpebral continuaba y los reflejos estaban conservados, pero nos encontramos con una presión intraocular bastante aumentada respecto a las horas previas. Este era nuestro paciente con un marcado aumento de su edema bipalpebral y de su proptosis. Ya no podía tener una apertura palpebral espontánea y los movimientos oculares se encontraban limitados en todas las posiciones de la mirada. Ante este abrupto proptosis o evolución de su proptosis, se decide realizar primero una interconsulta con otorrino, ya que la imagen justo la obtuvimos con el control del paciente al otro día. A su vez se encontraba con diplopía. El HERTE el día anterior no lo habíamos podido hacer, era muy tarde, pero se encontraba bastante aumentado y el laboratorio lo obtuvimos en ese momento junto con la imagen y nos encontramos con los glóbulos blancos bastante aumentados. Se realizó la interconsulta con el servicio de otorrino y con infectología sospechando la celulitis orbitaria, que en realidad parecía más un absceso. El paciente internado comienza antibiótico terapia endovenosa con vancomicina y ceftazidima y se decide realizar una toma de muestra de las mucosas y los senos paranasales para directo y cultivo y poder obtener un germen. Ya que su proptosis era bastante marcada, se decidió comenzar con corticoides para intentar disminuir la inflamación. Y lo que se obtuvo en la toma de muestra fue una colección purulenta de seno maxilar izquierdo y del seno frontal, y a su vez se encontraba la lámina papirácea bastante abombada, por lo cual se lo resecó y se obtuvo más material purulento. Fue una cirugía que se realizó vía endoscópica rinosinusal por el servicio de otorrinolaringología.
Y el germen que se obtuvo fue un Streptococcus anginosus. Por lo tanto, junto con el servicio de infectología, se decidió agregar al tratamiento endovenoso imipenem. El paciente, al control postquirúrgico del día siguiente, se encontraba con disminución de su edema palpebral, una leve rubor, la presión la había disminuido casi 26 puntos y el Hertel también la había disminuido unos 3 milímetros. Siempre el paciente conservando su obesa visual de 20/20. Este es nuestro paciente al control postquirúrgico inmediato. Se puede distinguir perfectamente la disminución del edema bipalpebral y de la proptosis. Ya tiene apertura palpebral espontánea. Y los movimientos oculares se encontraban casi todos conservados con una leve restricción a la supraducción. El resto de los movimientos ya los había recuperado. Al tercer día postquirúrgico, este es nuestro paciente. La apertura palpebral aumentó, ya tiene una apertura espontánea, ¿sí? Y se decide el alta oftalmológica con control ambulatorio. El paciente continúa internado 7 días más por un tema de cumplir tratamiento endovenoso por el servicio de pediatría. Y al control ambulatorio, este es nuestro paciente. Ya no tiene más la proptosis, el edema bipalpebral desapareció y los movimientos oculares se volvieron a la normalidad. Haciendo un poquito de revisión bibliográfica, la celulitis orbitaria es una infección de los tejidos orbitarios por detrás del septum, que tiene riesgo vital y visual también, ¿sí? El 90% suele ser una complicación de una sinusitis, tanto etmoidal como maxilar, puede ser de cualquier seno paranasal igualmente. Y en cuanto al absceso orbitario, sabemos que es una acumulación de pus por detrás de la cavidad orbitaria, son el 1 al 2% de las complicaciones de la sinusitis, y el Streptococcus anginosus, que es lo que presentaba nuestro paciente, suele ser el germen más frecuente encontrado, y después de este, el Streptococcus pyogenes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se suele presentar con una proptosis, oftalmoplegia y disminución de la agudeza visual. Estas dos primeras son las que presentaba nuestro paciente, si lo recordamos, acá tenemos la proptosis, el desplazamiento del globo ocular y su oftalmoplegia. Y en cuanto al diagnóstico, es muy importante la realización de una historia clínica completa, recabando también antecedentes del paciente, tanto como fiebre o cualquier síntoma que nos pueda orientar hacia una sinusitis, y no solamente el nivel oftalmológico. Un examen oftalmológico completo, realizar siempre un laboratorio y una tomografía que generalmente todos la tenemos accesible en la mayoría de los centros. Como conclusión, es muy importante realizar el diagnóstico rápido y el tratamiento oportuno. Estamos hablando de una patología que puede afectar la vida y puede matar al paciente. Por lo tanto, siempre estar atento a eso y no dejarlo pasar. Siempre es muy importante la antibiótico-terapia agresiva. Hablamos de que el paciente comenzó vancomicina y ceftazidima, drogas bastante potentes que abarcarían un gran espectro de bacterias. Y finalmente es muy importante el monitoreo multidisciplinario. Estábamos frente a un paciente pediátrico que abarcaba otorrinolaringología, oftalmología, infectología, obviamente pediatría. Bueno. Muchas gracias. Feliz, muy bien la presentación. Y estos casos siempre es importante mencionarlos en todo curso, porque la verdad que es de manejo más oftalmológico. Este paciente siempre llega a una guardia oftalmológica. Hiciste un buen flowchart, digamos, de cómo la conducta que hay que tener con el paciente. Los puntos que yo me planteo una duda, más por el germen que te apareció, es si es un absceso superióstico, ¿no? Porque si fuese un absceso superióstico, hubiera que resolverlo a nivel orbitario, no con el otorrino. Sí. Es decir, porque no hay otra forma, absceso más subperióstico, no hay otra forma que drenarlo, ¿sí? Hay que entrar y drenarlo, aparte de hacerlo, o sea, con el otorrino también. El porque el viridans, digamos, es ¿cómo se llama el representante? ¿Cómo? El anginosus es una variante del viridans, sí, que tiene predicción por las partes blandas. Es más, ese es el germen más sacado de la peritonitis, y sobre todo en pediátricos. Yo creo que hizo un absceso a nivel de partes blandas de la órbita. Por eso anduvo muy bien con la antibiótico terapia. Claro. Porque, como te digo, si fuese subperióstico no hubiera funcionado tan bien si no tenés que drenarlo. Pero sí, la conducta me parece excelente. Digamos, internación del paciente.
El laboratorio, a ese paciente, más por el germen que apareció, hay que descartar que no tenga ninguna patología inmunológica o esté inmunosuprimido desde HIV, porque no sabemos, un chiquito de 16 años que puede estar pasando desde HIV, de diabetes descompensada, siempre descartar el laboratorio que sea completo. Una imagen, el gold estándar siempre es la tomografía. Otra cosa de la tomografía, fíjate que si la hicieron con contraste no se veía la cápsula. No, no se veía. ¿Sí? Entonces, los abscesos con el contraste suele teñirse la cápsula por los vasos periféricos que tiene la cápsula. Y la interconsulta con otorrino. Te diría que el 90, así como marcaste, el 90% de las celulitis o abscesos orbitarios están relacionadas con la complicación de senos paranasales, como este caso típico. Sí, el paciente ingresó a quirófano por guardia a 10 de la noche del día siguiente por la evolución rápida que tuvo. Perfecto, perfecto. Creo que Yo por eso yo creo que fue más orbitario era orbitario. que superióstico, digo, ¿no? Más intraorbitario, o sea, de la parte blanda más que superióstico. El superióstico es un poquito más gradual. Es la celulitis, digamos, que se complica después, empieza como un cuadro de celulitis orbitaria y después ya el antibiótico cuando no da más, ya deja el absceso ahí clavadito. Por eso sospecho más que eso. Y las infecciones de este tipo de germen son por septicemias, ¿no? Por eso también es importante, un paciente con celulitis orbitaria, el estado general generalmente es muy malo. Viene con fiebre, astenia, él estaba bastante bien. Estaba bastante bien, sí. Tal cual. Así que bueno, muy buena presentación. Gracias. Bueno, felicitas. Muy buena presentación, los slides estaban muy buenos, muy bien diseñados, cargados de imágenes y con un diseño copado por lo menos. Gracias. Estaba muy bueno el comienzo y estuvo muy bueno tu final, porque cuando uno generalmente termina a veces se olvida del final y dice, bueno, listo, ya está. Y acá vos hiciste como una conclusión, retomaste algunos aspectos y demás y fuiste cayendo a poco con algunas cosas y pusiste 3 conclusiones. A veces te ponen 200 millones de conclusiones y es ilegible. Una cosa importante de vuelta es desatarse de las slides, ¿no? Porque vos ya estás para acá, estabas con la mano en el puntero ya apuntándole ahí y hasta fíjate que al último momento se te colgó la slide de muchas gracias y tuviste que volver para decir muchas gracias, cuando uno puede agarrar y decir muchas gracias. Sí. En realidad la actitud es otra, vos vas hablando y tenés que ir palo y palo dándole y las cosas van pasando. Y hay algunas cosas, digo, también se nota en el hecho de que vos a veces decías, bueno, acá vemos el paciente, la proptosis y la señalás con el puntero. Todos vemos que tiene el ojo hecho compota el pibe. Entonces, de alguna manera esas cosas a veces no son necesarias señalarlas, sino hablándole al público y vos le vas dando palo y van cayendo las imágenes. Pero el resto muy bueno. Te fuiste soltando también en cuanto a la tranquilidad a medida que arrancaste y ya al final estabas resuelta. Así que buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Haga. Tengo una pregunta ya que por favor. El muchas gracias, digamos, de la diapositiva, que lo veo mucho. Yo trato de no ponerlo, ¿no? ¿El muchas gracias es de uso costumbre ponerlo o para que aplaudan? Está buenísima la pregunta, en realidad. Es de uso porque a veces uno lo pone como porque está atado a las slides y decís, terminé. Fíjense que terminé. Pero en realidad vos podés decir, che, listo, terminé. Ya está. Yo suelo poner, y lo vieron demás, un slide, algunos que, la última que puse es a DiCaprio brindando en un GIF, pero como para generar un último engagement en el público. Pero tranquilamente vos podés cortar ahí y decís muchas gracias a todos, ya está. Pero ya todo el mundo sabe cuando estás diciendo muchas gracias que terminaste. No es necesario que pongas algo que diga muchas gracias.